En esta oportunidad abarcaremos el tema de metodologías para la investigación en políticas públicas. Nos acompaña Carlos Benavides, Ángela Peña, Denis Alvear, Ricardo Peña y Ligenis Tapia. Para dar inicio al tema de la metodología para la evaluación de políticas públicas, iniciaremos con una introducción que nos abarca de manera general el tema. La actividad gubernamental que se adelanta a través de las políticas públicas abarca un amplio aspecto de la actuación humana, que se condensa en programas y proyectos con objetivos precisos que impactan a poblaciones específicas. Las políticas objeto del interés de un gobierno son amplias y variadas. Pueden ir desde la construcción de infraestructura en una ciudad hasta las leyes que limitan actividades individuales, como por ejemplo fumar en sitios públicos, pasando por el sistema de salud pública y política macroeconómica. A esta diversidad de temas presentes en la agenda de los gobiernos se ha llegado a través de la adopción de las distintas etapas que hacen parte de la construcción de una política pública, que identifica el problema, formula la política, la implementa y luego evalúa sus resultados. La tarea del analista de políticas públicas exige una comprensión de la realidad y el contexto social, político y económico, en el que se evalúen todas y cada una de las etapas del ciclo de la política pública. Cualquiera que tenga un papel en el proceso de formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas estará en contacto con diversos actores e instituciones. Deberá entender sus intereses y conocer la dinámica de su participación. Ahora bien, para adelantar la tarea de análisis integral de las políticas públicas, el analista cuenta con técnicas cuantitativas y cualitativas que le ayudan a definir un problema, demostrar su impacto y presentar soluciones potenciales. Los problemas de política pública son impactados por numerosas variables, incluyendo intervenciones de política y factores contextuales. Para eso se requerirá a menudo sofisticados métodos para valorar cómo identificar estos impactos. Los métodos cuantitativos ayudan a demostrar si una relación existe entre el diseño de la política y el resultado de la misma, verificando la relación que puede ser generalizada a escenarios similares donde se evalúan magnitudes de los efectos en los factores sociales, económicos y políticos, y pues se encuentran mejores alternativas. El uso como tal de estos métodos es parte de un conocimiento científico donde los análisis reclaman relevancia. La investigación de la política pública se ha adelantado en el campo de la etnografía, participaciones observadoras para estudiar la experiencia de los legisladores, ejecutores y miembros de la comunidad. Otras se basan en estudios cualitativos, en entrevistas a profundidad con varios actores de la política. Si bien entre los métodos cuantitativos y cualitativos ha existido siempre una especie de rivalidad a la anterior de las ciencias sociales, lo cierto es que cada uno corresponde a distintas áreas del saber. Mientras la sociología y la antropología utilizan los métodos cualitativos, la economía utiliza los cuantitativos. Los estudios políticos, dependiendo de la escuela, utilizan preferiblemente uno u otro. Y en política pública, seguramente, la utilización de uno u otro método dependerá de la formación del interés del análisis académico. Continuando con esto, encontramos unas metodologías que son el análisis univariado o bivariado, que es el cuerpo de los datos organizados para ser entendidos más fácilmente. Hablamos de tablas y gráficas para mapear los datos. El análisis de la varianza ANOVA, que es una herramienta primaria para la
analizar muestras experimentales dentro de grupos y entre grupos. El análisis de represión múltiple, que es la herramienta para el análisis de política para los propósitos de predicciones y explicaciones. La serie del tiempo, que sirve para 3 propósitos: el análisis de la tendencia y pronóstico, el análisis causal y el análisis de programas y políticas públicas. Análisis del evento histórico, que es usado para explicar por ciertas unidades el análisis del factor, que está basado en los supuestos fundamentos, donde hay 2 tipos: exploratorio y confirmatorio. Teoría de juego, que es el enfoque temático para hacer decisiones individuales que emplean juegos y paradigmas de la interacción para hacer decisiones racionales. Y por último, el análisis costo-beneficio, recopilación y organización de datos relevantes para decidir una intervención gubernamental cuando los mercados fallan a través de proyectos públicos. Con el análisis de este costo-beneficio se busca la forma de optimizar el uso de los recursos, que generalmente son escasos. También limita las decisiones del gobierno y frecuentemente se usa para justificar las decisiones ya tomadas. Continuamos con métodos cualitativos positivistas. Este asume esta terminología con el fin de identificar aquellas aproximaciones metodológicas que en políticas públicas buscan combinar elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Según Janot, bajo la presión de alcanzar los estándares de confiabilidad derivados de las metodologías cuantitativas, algunos investigadores se valen de herramientas de lexicometría y metodología y así poder procesar palabras y frases de entrevistas o documentos. Concretamente, la profesora Janot hace el énfasis en el uso y análisis del lenguaje como herramienta de análisis cualitativo y plantea que en la actualidad se hace referencia más que en métodos cualitativos a métodos cualitativos interpretativos. Partiendo de esta visión, podemos ubicar el análisis narrativo como herramienta de análisis de política pública. Este busca descubrir narraciones conflictivas que denoten diferentes posiciones o perspectivas sobre un mismo tema. En este sentido, el analista busca confrontarlas y determinar cómo su diferencia explica diferentes entrevisiones de un mismo problema. Así, los investigadores que utilizan la técnica narrativa para analizar políticas públicas evitan favorecer una sobre la otra o identificar una como verdadera o como creíble. Métodos cualitativos interpretativos. Decimos que la vida humana tiene sentido según el contexto dentro de la cual se desenvuelve para cada individuo, las experiencias y sus vivencias. Los analistas interpretativos no tienen la necesidad de convertir las palabras en números para analizarlas. Por lo contrario, deben mantener cercanos las características de los datos que se encuentran con el fin de buscar significados y fuentes de significados. Este tipo de análisis hace énfasis en la capacidad reflexiva de los investigadores frente a los contextos que determinan su objeto de estudio, como lo son la familia, la personalidad, el nivel educativo y otras experiencias y vivencias, las cuales moldean, por decirlo de alguna manera, el objeto de estudio. En términos de análisis de políticas públicas, Bora Janot en el 2007 resalta la importancia de las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a una misma realidad. En este sentido, pocas veces se cuestiona el porqué de las diferentes interpretaciones, lo cual constituye en sí una tarea para el investigador. La evolución de la investigación cualitativa la encontramos en las aportaciones de Bogdan y Bickel en 1982, Denzil y Lincoln en 1994 y Vidic y Lyman en 1994. Para Bogdan y Bickel existen
4 fases del desarrollo de una investigación cualitativa. La primera fase es el inicio, la segunda fase es el declive, la tercera fase está marcada por el cambio social y por última está el comienzo para realizar una investigación cualitativa. De acuerdo con Janox, en el 2007, existen múltiples métodos para manejar información cualitativa y analizarla. Dentro de esto tenemos el análisis crítico de valores, el cual hace referencia al análisis de las categorías, lenguajes, los cuales moldean el asunto de estudio. Una segunda es el análisis de historia, la cual hace referencia a una combinación entre escribir directamente un diario y hacer entrevistas. Tercero, análisis narrativo. A diferencia del anterior, este no fija actores individuales. Este tipo de análisis se basa en el hilo argumentativo de varios actores. El cuarto es el análisis dramatúrgico. Este tipo de análisis se fundamenta en los roles asumidos por los actores involucrados en una política. Y por último, el análisis categórico. Usa el lenguaje de la desconstrucción.